Bien claras como manda la norma. Y parte de esas consecuencias, permíteme por favor preguntarle, ¿es todo lo que se ve corrupción, nepotismo, tráfico de tierras, que en este momento están apuntando incluso al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras? Bueno, sí, el problema más grave es el tráfico de tierras, que se ha intensificado y se ha convertido, digamos, en el paso necesario para la titulación y saneamiento de las tierras agrícolas con alto valor comercial. Estamos hablando principalmente de las tierras fiscales que se han convertido en tierras particulares, en Santa Cruz principalmente, también en Beni y el norte de La Paz. Y esto hemos venido diciendo por mucho tiempo, pero creo que el Instituto Nacional de Reforma Agraria ha tocado fondo ahora. Las denuncias, los casos, los predios titulados por encima de lo que permite la Constitución Política del Estado de 5.000 hectáreas superan más de 100 predios. Entonces existen varias evidencias de que todos estos temas se ha convertido en lo más caótico que probablemente tiene el sector público en cuanto a la administración de los recursos naturales. El caso de la comunidad menonita con el cobro de los $600.000 a cambio de sanear tierras ilegales en la colonia Río Negro, en el Beni, no es un caso aislado en realidad, porque hay muchas denuncias de saneamientos irregulares en áreas forestales y territorios indígenas. Y en tierras fiscales. En tierras fiscales del Estado. El caso de los menonitas es eso. Pareciera un monto alto, $600.000 por el tráfico de tierras, pero viendo la cantidad de tierras que se titula y el valor comercial que tiene de $3.000 a $4.000 por hectárea, estamos hablando fácilmente de procesos agrarios que consolidan y transan tierras que valen millones de dólares, ¿no? Entonces un predio de 5.000 hectáreas, un predio de 6.000 hectáreas, tiene un valor comercial por encima de $1 millón. Entonces, cuando escuchamos que hay $200.000 o $600.000 que habrían pagado los interesados para conseguir los títulos de propiedad, diríamos que no son cifras para nada exageradas. Claro, porque además, en este caso, estamos hablando de 23.000 hectáreas de la comunidad Río Negro. Sí, es un asentamiento ilegal en tierra fiscal. Hay un proceso judicial que se ha iniciado para sacar estos asentamientos de ese lugar, porque efectivamente ahí no se pueden entregar títulos de propiedad. Pero hay mucha gente de por medio, ¿no? Abogados, técnicos, gente vinculada al poder político que intermedia, transa y muchas veces engaña a las propias comunidades menonitas de que va a poner sus buenos oficios para conseguir el título de propiedad. Nosotros sabemos por muchas fuentes que las comunidades menonitas, por ejemplo, permanentemente son objeto de extorsión y ellos van aportando en cada reunión, en cada evento a $100, a $200 por familia. Entonces ellos intentan de esa manera proteger lo que han comprado, lo que han adquirido como una zona de asentamiento para sus comunidades. Entonces, si bien ellos logran o buscan consolidar el derecho de propiedad a través de estas coimas, diríamos, por otro lado también no hay que perder de vista que hay un montón de personas involucradas que hacen tráfico de poder, de intereses, y que muchas veces engañan y en otras ocasiones logran consolidar el título de propiedad a favor de estas medianas y grandes propiedades en Santa Cruz. Precisamente hablando del tema del INRA, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, ¿qué pasa con la Autoridad de Bosques y Tierras, la ABT también? Sí, la ABT es otra autoridad que tiene el mandato de velar por el cumplimiento de las leyes sobre la deforestación y el cuidado del bosque, ¿no? Pero ahora su rol es marginal, fundamentalmente porque hay una ley vigente ahora que perdona y pone una cuota mínima para las deforestaciones ilegales desde el año 2013. Entonces, en otras palabras, hay mayores facilidades y hay incluso un tipo de apoyo legal para que se promueva la deforestación de tierras y se conviertan en tierras agrícolas.
Entonces antes el rol de ABT era mucho más fuerte en cuanto a protección, cuidado y cumplimiento de las leyes, pero ahora más bien tenemos un marco normativo bastante flexible que más bien permite a campesinos, a medianos y a grandes deforestar con mayor facilidad y a menor costo las tierras de bosques. Muchos de ellos dicen económicamente es mucho más conveniente primero deforestar ilegalmente y después pagar esta pequeña multa que iniciar una licencia, un proceso legal de conseguir un permiso y pagar cuotas para conseguir la habilitación de nuevas tierras, ¿no? Entonces, esa es la lógica con que funciona en nuestro país la habilitación de tierras de cultivo. Estamos hablando del INRA, del ABT, pero como tú decías también, buscar espacios en el poder político para lograr conseguir el saneamiento de tierras. Ya el 2016 la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia pedía la legalización de estas 23.000 hectáreas de Río Negro a favor de los menonitas. Pero también cuando la Federación de Trabajadores Campesinos Tupac Katari en agosto pidió la abrogación del decreto supremo que declara al Madidi área protegida y TCO. Sí, hay una presión permanente de organizaciones, de dirigentes, de comités de control social del proceso de saneamiento y titulación para que se levanten las medidas de protección sobre áreas protegidas, parques nacionales, por una simple razón. En estas tierras fiscales y de protección ya existen estos asentamientos. No es un permiso para iniciar un proceso de creación de nuevas comunidades y zonas de cultivo. El Parque Carrasco, por ejemplo, al sur del trópico de Cochabamba, en gran parte ya tiene comunidades asentadas y tierras que están deforestadas y trabajadas. Ese mismo proceso ocurrió con la zona sur del Tipnis, sí, y que hoy en día conocemos todos como el Polígono 7, y estamos hablando de un área que ocupa más de 123.000 hectáreas, con más de 60 comunidades creadas, asentadas y tituladas en la zona. Entonces los hechos dicen que en la realidad estos reclamos de cambios legales buscan consolidar lo que ya se ha hecho en la práctica, ¿no? Entonces, más allá de pedir la flexibilización de la ley, lo que ellos están diciendo es que ya en estas zonas de áreas protegidas, de territorios indígenas, etcétera, existen ya asentamientos, gente, y eso ha pasado con estas colonias menonitas. Ellos ya están trabajando esas tierras, están produciendo. Sí, que yo sepa, el gobierno fiscal, a través de MAPA y de las empresas, les compran los productos. Exactamente. Entonces, en la práctica, la toma de tierras y el tráfico de tierras avanza mucho más rápidamente que los cambios legales que están exigiendo, diríamos, estos traficantes de tierras para consolidar lo que ya se ha hecho antes, ¿no? Y en muchos casos he visto cómo solicitan, ¿no?, al ministerio que elimine las categorías de TCO. Esto ha pasado en el territorio Leco de Apolo. Sí, sí, hay una política o una corriente de opinión por lo menos muy fuerte en algunos sectores de organizaciones campesinas que creen que los nuevos latifundios son las TCOs de tierras bajas y que lo que correspondería es recortar, anular y reducir estos territorios indígenas, que en muchos casos son áreas protegidas también, ¿no? En todo este proceso de toma de tierras y de tráfico de tierras ocurre principalmente porque en el país no hay una política de asentamientos humanos o de lo que se llamaba en los años 60 de creación de zonas de colonización. Ese problema no está cerrado y lo que hay en el país es que quien es más fuerte, quien tiene mayor llegada a autoridades políticas, toma las tierras y muchas veces no toma para convertirse en un pequeño, mediano agricultor, sino para traficar, vender esas tierras, ofrecer sus buenos oficios para consolidar el título de propiedad a nombre de los compradores, que muchas veces son expulsados porque son tierras fiscales, etcétera. Entonces hay gente que se hace rico con estos trámites y con este tipo de tráfico de tierras y de recursos naturales en nuestro país. Claro, actividades agrícolas, mineras. Por ejemplo, lo que ha pasado en Santa Cruz, en Roboré.
el asentamiento llamado Tupac Amaru, que ha desmontado más de 50 hectáreas de una reserva ecológica municipal con permiso del INRA y la ABT. Sí, es que como digo, esta ley vigente que tenemos ahora básicamente autoriza la deforestación en estas zonas, ¿no? Y la multa económica que existía hace años por hectárea deforestada, esa cuota ha bajado muchísimo hoy en día, de modo que económicamente es más viable para la gente deforestar, cultivar por 1 año y 2 años y con una parte de la cosecha y de las ganancias económicas obtenidas pagar la multa. Claro. Y la tierra queda habilitada para producción agrícola por 5 o 7 años, ¿no? En el parque Tunari también, ¿no? El área protegida de más de 328.000 hectáreas compartidas con 11 municipios, hay avasallamientos en todo, particularmente en esa franja ecológica. Sí, en realidad este tipo de tráficos de tierras que estamos hablando ocurre en toda la franja de transición entre las tierras altas y bajas, ¿no? Esa franja empieza en el norte de La Paz y recorre toda la parte, digamos, en diagonal del centro del país y llega hasta la parte sur de Santa Cruz. Entonces, básicamente estamos hablando de una zona de pie de monte que está habilitada para la agricultura comercial. Son las tierras más óptimas para convertirse de tierras de bosques a tierras agrícolas y por lo tanto allí no hay una política de asentamientos, no hay una política de protección de tierras fiscales, ¿no? O de territorios indígenas que también existen en estas zonas. Entonces los casos son incontables, diríamos, y muchos de los casos más grandes todavía no se conocen en el país porque el proceso agrario no es transparente, porque los expedientes agrarios que maneja el Instituto Nacional de Reforma Agraria es casi secreto de Estado, ¿no? No hay organizaciones que hacen control social, no hay organizaciones que hacen un control social real, sino muchas veces actúan en calidad de quienes dan vía libre a los traficantes de tierras. Claro, y si el asentamiento cuenta con autorización del INRA, entonces es legal, sí. Dicho de otra palabra. En esos términos, sí. Qué pena. Por favor, Gonzalo, gracias por tocar ese tema. Me gustaría que conversemos sobre esta conferencia, Madre Tierra, la agenda abandonada, que la tenemos mañana y el miércoles. Sí. Sí, es una conferencia que estamos invitando al público en general porque es abierto para toda la gente aquí en La Paz, 6 y 7 en el MUSEF, y el tema central es Madre Tierra, la agenda abandonada, no porque nosotros lo ponemos el título, sino que hay estudios internacionales que dicen que el desempeño ambiental de Bolivia está cada vez peor. El 2016 estábamos en el puesto 76 en el ranking mundial, ahora hemos bajado al puesto 92. Significa que en términos de contaminación del aire, contaminación del agua, conservación de biodiversidad, reservas de árboles, intensidad de los chaqueos, uso de pesticidas, cada vez estamos peor. Y la pregunta que queremos plantear en la conferencia al público y a través de los expositores es ¿por qué? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las consecuencias? Creo que es un tema muy importante para todos nosotros, por eso es una conferencia abierta al público en general, será todo el día, del día de mañana, 6, y todo el día el miércoles, con distintos paneles, coloquios, expositores, invitados internacionales. En el MUSEF, en la calle Ingavi, esquina Genaro San Ginés, hay una conferencia introductoria, la irrupción de China y su impacto sobre la estructura productiva y comercial en América Latina y Bolivia. En el panel 1, patrón de desarrollo y su carácter extractivo. El panel 2, madre tierra deforestada. Sí. Esa es la agenda básica para el día de mañana. En la tarde tenemos presentación de un libro que estamos publicando en Bolivia sobre el extractivismo agrario. El autor Ben McKay está de invitado y él va a hacer la presentación
y van a comentar los productores soyeros que vienen desde Santa Cruz para abordar esta problemática. Entonces creo que va a ser un evento muy atractivo. Interesante, sí. Muy atractivo. El miércoles tenemos una mesa binacional Perú-Bolivia, la agenda sectorial de los pequeños productores agropecuarios. Sí, hay pequeños productores en Bolivia, también en Perú. Compartimos mucho de la realidad altoandina. Y una de las preguntas interesantes que van a abordar es, por ejemplo, ¿por qué producir papa cuesta en Perú menos? Tiene mayor productividad, es más competitivo que la papa boliviana. Entonces creo que muchas veces es importante que los propios productores se conozcan, compartan sus experiencias y nosotros nos veamos en el espejo del país vecino y que al margen de quejarnos de que estamos contrabandeando papa, veamos por qué ellos son más competitivos, tienen mayor apoyo estatal, el marco legal es más favorable para los pequeños. ¿Qué está pasando? Entonces, por eso pensamos que una mesa binacional con expositores peruanos y bolivianos puede ayudar a entender de otra manera estas problemáticas. ¿En la tarde es el coloquio? ¿En la tarde del miércoles 7? En la tarde del miércoles cerramos el evento con un coloquio con 3 participantes, quienes van a abordar un tema central, creo, no solamente para estos temas, sino para el tema nacional, que está planteando en términos de cuáles son las raíces rurales del proceso de cambio y qué tendencia tiene en términos de oferta política para el país. Va a estar Felipe Quispe participando en el panel, Marianela Paco, ex ministra de Comunicación, va a estar en el panel haciendo conocer su punto de vista. Y va a estar Alejandro Almaraz, que también es ex viceministro de Tierras. Creo que son 3 invitados de lujo para abordar estas temáticas y también interactuar con el público. Muchas gracias, Gonzalo. 6 y 7 de noviembre en el auditorio del MUSEF, en la calle Ingavi, esquina Genaro San Ginés, de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 14:30 a 18 horas. El ingreso es libre, gratuito. Muchas gracias, Gonzalo Colque, director de la Fundación Tierra, por acompañarnos. No, muchas gracias a ti, Jimena. Muy amable. Por favor, aguárdenos unos segundos. Están habilitando ya el estudio 1 porque Música de Maestros enseguida.